Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos en harina con un tema, bueno, algo que hacemos constantemente, aprender. Exacto. Y es que lo hacemos desde antes de nacer, hasta el último día. Es fundamental para adaptarnos, para movernos por el mundo. Y que nadie piense que es solo cosa del cole o de la infancia. Para nada. Pero aquí viene lo interesante, la paradoja. Es algo vital, continuo, y sin embargo, definirlo bien, científicamente, es súper complejo. Y bastante reciente, de hecho. Hay una frase en los textos que lo clava. Largo pasado, corta historia científica. Exacto. Así que nuestra misión hoy, buceando en estos papeles académicos, es desentrañar qué es de verdad el aprendizaje para la psicología, qué lo diferencia de otros cambios de conducta y cómo hemos llegado a entenderlo. Vamos a analizarlo a fondo. Precisamente. Y es que no hay que olvidar su papel clave en la supervivencia. Evolutivamente hablando, aprender nos dará la flexibilidad, claro. Sí, para ajustarnos a un entorno que no para de cambiar. Sin esa capacidad de aprendizaje, pues estaríamos bastante limitados como especie. Totalmente de acuerdo. Venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por lo básico, la idea de la calle. Aprender viene del latín apprehendere, que es como coger, apropiarse de algo. En el día a día, pues es eso, pillar un conocimiento, una habilidad, por estudio o por experiencia, y que se quede ahí, en la memoria. Y ocurre todo el tiempo. Sí, a veces casi sin querer, de forma automática. Claro, pero la ciencia necesita ir más allá. Busca definiciones más precisas. Y ahí la cosa se complica un poco. A ver, primero tuvimos la perspectiva conductista. Kimball, por ejemplo, lo definía como un cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta. O sea, en lo que podrías hacer. Centrado en lo que se ve, ¿no? En la ejecución. Pero claro, tenía sus pegas. Hombre, es que si solo miras la acción puedes confundir el aprendizaje con la ejecución misma. Y además hay muchas otras cosas que cambian cómo actuamos. Exacto. La maduración, el cansancio, si has tomado algo, eso no es aprendizaje en sí. Claro. Así que esa limitación abrió la puerta a la perspectiva cognitivista. Aquí el aprendizaje ya no es la conducta, sino un constructo, algo que inferimos. Es una propiedad de la mente, un cambio interno en nuestro sistema cognitivo. Puede cambiar lo que sabemos, los contenidos o cómo funciona el sistema. Y ese cambio viene por la práctica, por la experiencia. Correcto. Y la conducta observable es solo una manifestación de ese aprendizaje interno. Es una visión más global, más profunda, podríamos decir. Y tiene sentido porque hay aprendizajes de todo tipo. Unos súper simples, casi automáticos, y otros que llevan años. Conscientes, inconscientes. Y no siempre buenos, ¿eh? Las fobias, las adicciones. Eso también se aprende, aunque nos haga daño. Muy importante ese punto. Y hablando de qué es y qué no es aprendizaje, hay que diferenciarlo de las conductas innatas. Es decir, no todo cambio de comportamiento viene de la experiencia. Nacemos con cosas ya, digamos, de fábrica. Programadas genéticamente. Son cruciales para sobrevivir al principio, ¿verdad? Fundamentales. Ahí tienes los reflejos. El bebé que succiona, retirar la mano del fuego. Respuestas innatas, automáticas, súper rápidas. Tienen una base física clara, el arco reflejo. Eso es. Y luego están las pautas de acción modal, lo que antes llamábamos instintos. Son secuencias de conducta más complejas, típicas de cada especie, ¿sabes? Como un pájaro haciendo un nido o los bailes de cortejo. Incluso en humanos, la sonrisa o el llanto al nacer. Son más fijas, más estereotipadas que lo aprendido, aunque con un margen. La clave es esa. Viene de los genes o de la interacción con el mundo. Entender esa diferencia es básico en psicología. Saber qué es heredado y qué es adquirido. Vale, ¿y cómo empezó la ciencia a meterle mano a esto del aprendizaje? Pues el gran empujón, sin duda, vino con Darwin, el evolucionismo. Claro, al ponernos en la continuidad biológica. Exacto. La psicología empezó a mirar la adaptación, la supervivencia, y ahí el aprendizaje es central. Y eso nos lleva a la psicología comparada, ¿no? Estudiar animales para entender principios generales. Justo. Pero el cambio gordo fue de método. Se pasó de contar anécdotas de animales a observar de forma controlada, a experimentar. Gente como Romanes, Lloyd Morgan, Loeb. Empezaron a exigir rigor. Y de ahí salieron experimentos míticos. Thorndike con sus gatos en las cajas problema, aprendiendo por ensayo y error. O los chimpancés de Keuler en Tenerife. ¿Ah, sí? ¿Con el insight? ¿Esa comprensión repentina? Esos trabajos con animales, ratas en laberintos,
Los perros de Pavlov y el condicionamiento, las palomas de Skinner y el empuje del conductismo por ser objetivos, impulsaron muchísimo la disciplina. Al principio había una idea muy fuerte de equipotencialidad. Que las leyes del aprendizaje eran las mismas para todos. Eso pensaban. Luego ya se vio que la cosa era más compleja, que había diferencias importantes. ¿Y hoy cómo se investiga? Pues el método experimental sigue siendo el rey para ver causas y efectos. Pero se usa mucho la observación en entornos naturales y los estudios correlacionales para ver relaciones. Y la tecnología, claro. Los ordenadores han cambiado todo para presentar estímulos, registrar respuestas. Es otra historia. Un tema que siempre sale es el uso de animales. Los textos hablan de ventajas, más control, estudiar procesos básicos, evitar líos con el lenguaje humano o las expectativas. Sí, pero también hay críticas importantes. ¿Hasta qué punto se puede generalizar? Y sobre todo, la ética. Que es fundamental. Por supuesto. Y hay que decir que esto está muy regulado. En España tenemos la Ley 3207, está el Código Deontológico del Psicólogo. Hay normas estrictas para el bienestar animal. La investigación con animales ha sido y es relevante. Nos ha enseñado mucho sobre las bases de la conducta, pero siempre con control ético. Entonces, para la gente que nos escucha, ¿por qué importa saber todo esto? La base teórica. Pues porque entender cómo aprendemos nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Cómo pillamos habilidades, conocimientos, hábitos. Los buenos y los malos. Incluso respuestas emocionales. Exacto. Y eso tiene aplicaciones prácticas en educación, en terapia, en la vida diaria, vamos. Muy bien. Pues resumiendo rápido, el aprendizaje es un proceso adaptativo clave, complejo, diferente de lo innato. Y su estudio científico, que viene de la evolución y la comparación entre especies, usa métodos rigurosos para entender cómo funciona. Y si me permites un último apunte, algo que mencionan los textos y da que pensar. Adelante. Dicen que mucho aprendizaje es implícito. Ocurre sin que nos propongamos aprender, sin ser conscientes. Y esto plantea una pregunta interesante, creo yo. ¿Qué estaremos aprendiendo ahora mismo, sin darnos cuenta, que está moldeando cómo actuamos o sentimos cada día? ¿Podríamos pillar alguna de esas adaptaciones silenciosas si prestáramos un poquito más de atención? Ahí lo dejo.